Bienvenidos todos a pilotos que ganaron en la F1 y en otras categorías. Aprovechando el fin de semana de las 24 horas de Le Mans en las que vemos el 101 aniversario de la misma, quiero brindaros un poquito de luz viendo diferentes pilotos que brillaron en la categoría reina y además pudieron demostrar su valía fuera de la misma, en otras categorías diferentes. Por ello vamos a empezar con la antes mencionada Le Mans. En Le Mans muchos de los pilotos que corrieron en Fórmula 1 han acabado o yéndose después de su retiro en la categoría reina o simplemente la usaron como trampolín para llegar a la misma. Por ejemplo tenemos a Fernando Alonso con 32 victorias en Fórmula 1 y 2 victorias en Le Mans, el cual participó 2 veces en las 24 horas de Le Mans, tanto en 2018 como en 2019, formando parte del equipo Toyota junto con Sebastián Buemi y Natsuki Nakajima, los cuales pilotaban el Toyota TS050 Hybrid, los cuales ganaron las ambas ediciones que participaron y no tuvieron problema de vencer a sus compañeros, los cuales fueron sus únicos rivales en pista. Graham Hill, 14 victorias en Fórmula 1 y una en Le Mans. El británico es historia viva del automovilismo, porque es el único piloto que ha sido capaz de ganar esa ansiada triple corona. Ganó las 500 millas de Indianápolis en 1966, de las cuales hablaremos posteriormente. Y además se había impuesto en las ediciones del 62, 63, 64, 65, 68 y 69 del GP de Mónaco en la Fórmula 1. Se le resistía Le Mans, y en su 10ª participación en 1972 lo logró, con el Matra Simca MS670 y formando equipo junto a Henry Pescarolo. Le sacó 11 vueltas al segundo clasificado. Phil Hill, 3 victorias en Fórmula 1 y 3 en Le Mans, el primer campeón del mundo de F1 americano. Su año de gloria fue 1961, en el que se coronó como campeón del Gran Circo con el Ferrari 156, conocido como Shark Nose o nariz de tiburón. Logró su segunda victoria en Le Mans con el Ferrari TR 250. El primer triunfo en Le Mans lo logró en el 58, con ese mismo coche, y en el 62 llevó a la gloria al Ferrari 330 Tri-LM, toda una leyenda de Maranello. Otros pilotos que también ganaron en Le Mans pero no tuvieron tanta relevancia en la categoría reina fueron Jackie Ickx, Michele Alboreto, Bruce McLaren, Didier Pironi, Johnny Herbert y Nico Hülkenberg. Y con esto pasamos a la siguiente categoría, la Indy 500. En la Indy 500, Jim Clark, con 72 carreras en la Fórmula 1 y 2 mundiales a sus espaldas, considerado uno de los mejores pilotos de la historia, aplicando su talento a diversas categorías, ganando, como he dicho, 2 veces la Fórmula 1, las series Tasman 3 veces y la Indy 500 una vez, antes de morir en el 68. Después de haber quedado segundo detrás de Parnell y Jones en la carrera del 63, volvió al año siguiente y se clasificó segundo para luego ganar la carrera, liderando 190 de las 200 vueltas y estableciendo un récord. Eso le convirtió en el segundo británico en ganar la Indy 500, después de que Dario Resta lo hiciera en el 1916. Al año siguiente Clark se clasificó y terminó segundo, por detrás de su compatriota y piloto de Fórmula 1, Graham Hill. Graham Hill ganó en 1966, con 176 carreras a sus espaldas en la categoría reina y 2 mundiales. Graham Hill es hasta la fecha la única persona que ha ganado la triple corona, como he dicho actualmente, con las 24 horas de Le Mans, la Indy 500 y el Gran Premio de Mónaco. El también conocido como Mr. Mónaco tiene el segundo mayor número de triunfos en el Principado, solo por detrás de Senna con 6 y empatado con Michael Schumacher. Hill ganó la Indy 500 en su primer intento, aunque esa victoria no estuvo exenta de polémica. Mientras Hill se adjudicaba el primer puesto, el equipo de Jim Clark, segundo clasificado, también pensaba que había ganado la carrera. Clark había hecho 2 trompos durante la carrera, pero pudo continuar, y según algunas teorías, a Clark le atribuyeron en el resultado final un giro más de lo que había dado. Incluso Hill se mostró sorprendido por haber ganado la carrera, pero al no haber ninguna protesta oficial por parte de los de Clark o su equipo, su victoria sigue vigente. Con ello pasamos a 1969 con Mario Andretti, con 128 carreras en la Fórmula 1 y un mundial a sus espaldas.
Mario Andretti compitió en la Indy 500 mucho antes y mucho después de su etapa en la Fórmula 1, y tiene el segundo mayor número de participaciones en esta mítica prueba, con 29 intentos. La victoria de Andretti en la Indy 500 fue dominante, partiendo desde la segunda posición de la parrilla. Andretti lideró 116 de las 200 vueltas, terminando con más de 2 minutos de ventaja sobre un piloto con el que coincidió en la Fórmula 1, Dan Gurney. Andretti compitió en la Fórmula 1 y la IndyCar simultáneamente en el final de su carrera en la máxima categoría. 6 años después, se coronó en la Fórmula 1 con Lotus. Además de ganar las 500 millas de Daytona en el 69, Andretti también ganó su categoría de Le Mans y quedó segundo en la general. Emerson Fittipaldi, con 144 carreras en la Fórmula 1 y 2 mundiales a sus espaldas. Emerson es uno de los nombres más conocidos de la Fórmula 1 durante su etapa en la máxima categoría, consiguiendo 14 victorias, 2 mundiales y 35 podios, lo que se convierte en el tercer piloto brasileño más exitoso de la Fórmula 1, solo por detrás de Ayrton Senna y Nelson Piquet. Tras casi 11 temporadas en la Fórmula 1, se pasó a la IndyCar, donde consiguió otro título en el 89, así como 2 victorias de la Indy 500, siendo su primer triunfo en esta carrera en el 89, cuando le sacó 2 vueltas al segundo clasificado. Su segunda victoria, en el 93, se dio gracias a un adelantamiento de los últimos compases de la carrera al expiloto de F1 Nigel Mansell. Aunque esa victoria le convirtió en la tercera persona de más edad en ganar la Indy 500, fueron sus actos de celebración lo que más llamó la atención. Como sabréis, en la Indy 500 se suele beber leche, un viejo truco de marketing de la entonces llamada Milk Foundation. Eso había sucedido en la mayoría de los años, y como una tradición desde el 56, pero Fittipaldi se negó a darle continuidad. En su lugar, bebió zumo de naranja, ya que era propietario de una granja de zumos de naranja, y se negó incluso a sostener la botella de leche, lo cual causó mucha polémica y le hizo aguantar abucheos durante la siguiente carrera. Jacques Villeneuve, el cual ha tenido una gran carrera en la Fórmula 1 con 163 carreras y un mundial a sus espaldas. A diferencia de muchas personas de esta lista, Jacques Villeneuve ganó la Indy 500 antes de pasar a la Fórmula 1. En el 94 se incorporó a la parrilla de la Indy y en su primera temporada consiguió 3 podios y una victoria en el circuito de Road America, antes de su sensacional curso del 95. Al igual que la carrera de Villeneuve en la F1, su victoria en la Indy 500 no estuvo exenta de polémica o drama. En la vuelta 38 era líder. Sin saberlo, cuando el coche de seguridad salió para que los comisarios pudieran retirar de la pista restos de un coche, el reglamento establecía que el líder debía colocarse detrás del pacecar, pero el Villeneuve no sabía que iba en cabeza y le adelantó 2 veces. Cuando se reanudó la carrera, se le impuso una penalización de 2 vueltas, lo que le hizo descender al 27º puesto. Sin embargo, los problemas del pacecar no habían terminado. En la vuelta 189 de 200, el grupo estaba de nuevo detrás de ese coche, con Villeneuve en segunda posición, detrás de Scott Goodyear. Goodyear redujo la velocidad anticipándose al reinicio de la carrera en la vuelta 190, con la idea de crear un hueco con el coche de seguridad y luego acelerar. Villeneuve le siguió y los dos abrieron una brecha con el tercer participante, pero el pacecar aún seguía en pista. Al darse cuenta de que podían alcanzar al pacecar antes de llegar a boxes, Villeneuve redujo la velocidad. Goodyear no lo hizo y lo adelantó en medio de la curva. Eso le valió una penalización de stop and go que decidió ignorar, y a falta de 5 vueltas, el organismo sancionador dejó de puntuarle, significando que Villeneuve heredaba la victoria y convirtiéndose en el único y primer canadiense en ganar la Indy 500. Seguimos con Juan Pablo Montoya, el cual cuenta con 94 carreras en la Fórmula 1 a sus espaldas. Juan Pablo es otro piloto que pasó por Indy antes que por la Fórmula 1, llegando al paddock de la máxima categoría como campeón de la Indy 500. El colombiano consiguió la primera de sus 2 victorias en las 500 millas de Indianápolis en el 2000, un año antes de su debut en la Fórmula 1, y liderando la invasión de la kart en la carrera de la IRL. Fue una actuación dominante del entonces novato en la que Montoya lideró 167 vueltas y terminó con más de 7 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. Tras su paso por la Fórmula 1 en Williams y McLaren, donde consiguió 7 victorias y 2 veces el tercer puesto del mundial, volvió a la Indy 500 en 2014. Esta vez tuvo que conformarse con el 5º puesto, pero Montoya volvió a ganar al año siguiente. Sin embargo, su victoria en el 2015 fue mucho menos dominante, con un margen de solo 0,1 segundos, una décima, sobre Will Power.
Habiendo pasado 15 años entre su primera y su segunda victoria, Montoya tiene actualmente el récord de mayor número de carreras y tiempo entre victoria de Indy 500. También es uno de los 10 ganadores debutantes junto a otros pilotos como Graham Hill o Alexander Rossi, y es el octavo piloto más joven en ganar las 500 millas, detrás de nombres como Jacques Villeneuve y el antes mencionado Rossi. Otros diferentes pilotos que también ganaron esta categoría fueron Alexander Rossi, como acabo de decir, en el 2016, el cual solo cuenta con 5 carreras en la Fórmula 1, y Takuma Sato, el cual ganó en 2017 y 2020, contando con 90 carreras a sus espaldas en la Fórmula 1 entre 2002 y 2008. Siguiente categoría, MotoGP. John Surtees es sin duda la historia más apasionante e increíble de pilotos que hayan combinado las 2 y las 4 ruedas, ya que es el único hombre en la historia que ha ganado ambos títulos, tanto MotoGP, su momento 500 centímetros cúbicos, como la Fórmula 1. El inglés comenzó desde joven a pilotar en moto, al igual que lo había hecho su padre. Su talento le valió un asiento en la parrilla de 500 centímetros cúbicos en el 52, pero no fue hasta 1956 que tuvo la oportunidad de luchar por todo. Gracias a su nueva montura, la MV Augusta, juntos formaron un tándem ganador, que en tan solo 5 años les reportó un total de 7 títulos mundiales, 4 de 500 centímetros cúbicos y 3 de 350 centímetros cúbicos, ya que por aquel entonces era habitual que un piloto corriese en varias categorías a la vez. Desde el 59 empezó a codearse con las estrellas de los monoplazas de aquella época como Stirling Moss o Jim Clark. Además de realizar sus primeras incursiones en la categoría reina combinando ambas categorías, como en el 1960, mientras ganaba sus últimos títulos con la MV Augusta, participó en 4 pruebas de la Fórmula 1 de la mano de Lotus, llegando a quedar segundo en Silverstone. Finalmente, y después de varias temporadas prometedoras, en el 63 fichó por Ferrari, con quien pudo hacer más bien poco en su temporada de debut. Sin embargo, en el 64 se presentaba mucho más prometedora, tanto que tras 2 victorias y finalizar siempre en la zona de podio, Surtees se convirtió en campeón del mundo en el GP de México. Lo logró por tan solo un punto de ventaja sobre Graham Hill, y gracias a un abandono de Clark en la misma vuelta. Tras este increíble éxito, la trayectoria de Surtees siguió hasta 1971, pilotando para equipos como Ferrari, Honda, Cooper e incluso su propio equipo como el Team Surtees, consiguiendo en total un campeonato, 6 victorias y 24 podios, a lo que tenemos que sumar su palmarés en la MotoGP. Con esto pasamos a Daytona. El que fue piloto entre 1984 y el 89 y posteriormente 1991 y 1996, Martin Brundle, y actual comentarista desde 1997 hasta la actualidad, brilló más lejos de la categoría reina que dentro, ganando en Le Mans en el 90 y en Daytona en el 88 con Jaguar. Esta victoria fue una sorpresa para Martin Brundle, ya que tenían que pelear con grandes hordas de Porsche, no más ni menos que 8, así como los inscritos de fábrica Nissan y Chevrolet. Brundle describe el triunfo en Daytona como la carrera más dura de mi carrera. El evento recibe ese galardón como resultado de la incesante lucha del veterano con 158 grandes premios a sus espaldas en la Fórmula 1 y de sus compañeros de equipo. El británico Dow sugiere que la carrera y los meses previos a la carrera fueron de los más duros de su carrera. El entonces team principal del equipo dice que esto se debe a lo que tardó Jaguar en tomar una decisión sobre entregarle el testigo a TWR, ya que el team principal, Dow, solo tuvo 16 semanas para preparar el equipo y realizar algunas pruebas de pretemporada importantes. El trío de XJR9, el coche de Jaguar, tuvo problemas uno por delante del otro en la carrera. Fue el coche que ganó esa carrera el que tuvo problemas al principio, dañando la parte trasera de la carrocería, y en la segunda hora tuvo un fallo eléctrico que frío la bomba de combustible. Luego, el segundo de los XJR9 pasó por encima de algunos escombros durante la noche y dañó el radiador de aceite, lo que le dejó fuera de carrera. Y el último Jaguar tuvo un problema en el cual perdió uno de sus 12 cilindros. Las cosas no pintaban bien para Jaguar, pero todo empezó a cambiar a la hora del desayuno del domingo, por la mañana. El Porsche, que lideraba, tuvo un problema con la válvula de descarga del turbo y tuvo que abandonar, pero una serie de problemas para el siguiente Porsche que tomó el liderato permitieron al retrasado Jaguar volver a aparecer. Como dijo Martin Brundle, lo condujimos a toda velocidad hasta el final,
y me sumergí en esa plataforma para pasarlos a todos. Fue una locura. Con ello pasamos al antes mencionado Juan Pablo Montoya. El colombiano fue campeón, aparte de Le Mans y en la Fórmula 1, fue campeón de las 24 horas de Daytona. Durante la competencia se presentaron una gran cantidad de banderas amarillas, pero la última apareció en un momento crítico de la competencia, cuando solo faltaba una hora. Esto complicó la estrategia de los 4 primeros lugares, que tuvieron que decidir en qué momento entrar para no quedarse sin gasolina antes de la bandera a cuadros. El Ganassi optó por pedirle a Montoya que apretara a fondo el acelerador para marcar diferencia con su rival más cercano, entrando con tan solo 7 minutos por cumplirse. Sus rivales entraron una vuelta después, con lo que la diferencia que marcó Montoya respecto a ellos pagó frutos para que luego de largas horas se ondeara la bandera a cuadros, ganando el equipo Telmex Ganassi Racing. Otro de los pilotos que llegaron a dominar las 24 horas de Daytona fue Fernando Alonso. Alonso ha conquistado la victoria Cadillac DPI del equipo Wayne Taylor Racing. Cadillac, que partía con una desventaja tras la clasificación debido al Balance of Performance frente a Mazda y Acura, contaba con la amplia experiencia de Fernando para resultar determinante cada vez que éste tocaba el volante. El sábado, el español elevó al Cadillac 10 a la categoría de aspirante con una remontada desde la octava hasta la primera posición, y el domingo capeó el temporal para afinarlo en el liderato cuando las condiciones meteorológicas eran adversas. Las 24 horas de Daytona empezaron con el Mazda 77, que salía desde la pole después de la sesión de clasificación. Los Mazda y los Acura tomaban la iniciativa en la pelea por el liderato, pero los Cadillac aguantaban el envite y se mantenían a 10 segundos de la cabeza de carrera. Después de 2 horas y media, la primera sorpresa: problemas en boxes para el Cadillac 5, uno de los favoritos a la victoria, el cual se retiraba en boxes después de protagonizar un toque con un GT y dañar en el proceso sus luces traseras. Entonces llegó Fernando Alonso, en el ocaso de Daytona. El asturiano llevó al Cadillac 10 desde la octava posición hasta la primera. La exhibición nocturna del español recordó a su magnífica actuación en Le Mans de 2018, donde se destapó por primera vez como un especialista en la oscuridad. Acto seguido, el Cadillac 50 de Juncos Racing se quedó parado en la parada del autobús, con un aparente problema eléctrico. Los comisarios decretaron una bandera amarilla para que pudieran intervenir las asistencias. Alonso vio mermada su ventaja, pero volvió a apretar cuando aparecía la bandera verde y encontró otros 15 segundos antes de hacer el testigo a Kamui Kobayashi. La noche fue un calvario para Mazda, que vio como sus 2 prototipos sucumbían. El dorsal 77 se incendió cuando peleaba por el liderato y el 55 reportó una fuga de combustible, abandonando también en las horas posteriores. Pasado el ecuador de la carrera, solo 4 participantes se mantenían en la vuelta del líder. Eran los 2 Acura, el Cadillac 31 y el 10. La igualdad era máxima, pero esto cambió cuando Fernando Alonso relevó a Jordan Taylor. El asturiano ofreció de nuevo un recital bajo el agua. Las previsiones meteorológicas auguraban lluvia y así fue. Al filo de las 5 de la mañana, hora local, el cielo se abrió en Daytona. Comenzó una llovizna traicionera en la que Alonso y los 2 Acura se atrevieron a rodar con neumáticos de seco. Pero rápidamente llegó el diluvio y tuvieron que hacer una parada extra para poner gomas de agua. Alonso iba cuarto a 2 minutos del líder. Bajo la lluvia, adelantó a los 2 Acura antes de una bandera amarilla que le permitió reengancharse al Cadillac 31. Cuando ondeó la bandera verde, lo superó sin problemas y puso pies en polvorosa. Lo que vino a continuación fue la mayor demostración de superioridad del asturiano en su trayectoria como piloto de resistencia. Bajo la tormenta, dejó a los Acura a 50 segundos con un ritmo por vuelta entre 2 y 3 segundos más rápido. El último tercio de la carrera fue el más difícil de seguir. La creciente intensidad de la lluvia motivó largos periodos de full course yellow e incluso interrupciones por bandera roja, pues el riesgo de accidente era elevado. Por lo que los comisarios ondearon la bandera roja, al considerar que las condiciones meteorológicas eran peligrosas para la conducción. La acción no se reanudó y la carrera terminó 10 minutos antes de lo previsto, al constatar que era imposible reanudar la acción, con lo que el Cadillac 10 se llevó la victoria de las 24 horas de Daytona. Con esto concluimos nuestro viaje por todos los pilotos que dominaron en la Fórmula 1 y lo hicieron también fuera de la categoría reina. Si os ha gustado, espero que le deis un like y apoyéis nuestro contenido. Seguirnos para más historias como esta. Gracias por todo. Nos vemos.